El otro día, cuando publiqué el vídeo documentando cómo Alvise Pérez había mentido a la hora de colgarse las medallitas por haber metido en la cárcel a Ábalos, medallas que no le corresponden a él, sino en todo caso a otros, y digo en todo caso porque, bueno, meter a un político en la cárcel no soluciona nada. Los políticos son títeres, están ahí, quitan a uno, ponen a otro y no pasa nada. No cambia nada, es lo que quiero decir. Si no cambia nada, ¿es un gran logro meter a Ábalos en la cárcel? No, no lo es. Pero si alguien metió a Ábalos en la cárcel, fuimos yo mismo, Juan Manuel Pérez León y María Montero. Desde luego, Alvise Pérez no. Pero el vídeo no trata de esto. El vídeo trata de la IA. Como respuesta a ese vídeo, como la primera manera como documenté que Alvise no había tenido nada que ver con las denuncias que habían conducido a Ábalos en la cárcel, tanto por aquí por YouTube como por Facebook me entraron un montón de gente y de iluminados, porque es que son iluminados. Son conspiranoicos, y los conspiranoicos que están iluminados. Se creen que lo saben todo y que los demás no sabemos nada. Y además, mira, una diferencia grande que hay entre un conspiranoico y una persona que cree en el sistema es que tú, por ejemplo, puedes coger una persona, porque a mí me ha pasado con cientos de personas que creen en el sistema, y he hablado con ellos, he razonado con ellos, por ejemplo, al respecto de lo sucedido con la pandemia, y te lo reconocen. Ostras, pues tienes razón, tío, nos han engañado. O las vacunas de verdad han hecho mucho daño, o tal o cual. Reconocen las cosas. Un conspiranoico es imposible, es una secta. O sea, es como, tienen mente sectaria. O sea, tú le dices a un conspiranoico, mira, es que lo de la Dana de Valencia no pueden haberlo hecho las presas por el simple hecho de que las presas no tienen ese tipo de compuertas, que tú las abres y cae todo el agua. Eso no existe. No existe. O sea, entonces es imposible que haya ocurrido eso. Bueno, pues ni siquiera se molestan, no sé, coger el teléfono y, no sé, intentan informarse a ver si esas puertas existen. No, 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 te lo niegan directamente. O sea, con el conspiranoico no se puede razonar. O sea, no hay quien lo saque de su ideología. Es imposible, ¿vale? O sea, es una mente sectaria muy heavy, ¿vale? Entonces, ahora nos encontramos con el problema de la IA. Porque claro, el conspiranoico niega, duda de todo, no es que dude, o sea, niega todo lo que venga del sistema, ¿vale? Entonces, obviamente tampoco tiene ninguna experiencia con la IA, porque claro, si tú tienes experiencia usando la IA, la entiendes y sabes cómo funciona. Y eso es lo que voy a explicar aquí en este vídeo, para que la gente sepa en qué puede fiarse y en qué no puede fiarse de la IA. La IA coge su información, si tú le preguntas sobre algo, ella coge información no de todos los lugares del mundo, sino de todos los lugares, y no de todos tampoco, pero en general de los principales lugares oficiales, ¿vale? O sea, la IA se maneja con información oficial, ¿vale? Entonces, el problema viene cuando te encuentras con situaciones de discurso único. Por ejemplo, hubo una pandemia en el mundo que mató a millones de personas y que era muy peligrosa, y que los PCR eran pruebas de diagnóstico geniales, y que las mascarillas protegen contra los virus, y que las vacunas salvaron millones de vidas. Te va a decir que sí, te va a mentir, ¿vale? Porque es falso, ¿vale? Pero ¿por qué te va a mentir? Te va a mentir porque el consenso, el discurso es único a nivel oficial, en todos estos sentidos, ¿vale? Y aún así, por ejemplo, le preguntas sobre los PCR, inicialmente te va a decir que sí, que son fiables y que son pruebas de diagnóstico cojonudas, ¿vale? Pero tú le metes documentación. O incluso sin meter la documentación, si le das datos fiables, solo de voz, creo que ya responde. Por ejemplo, le dices, mira, es que los PCR se estuvieron haciendo a 40-45 ciclos. Y hacer PCR a más de 35 ciclos, estamos hablando de que el 97% de los positivos serían falsos positivos. Entonces te lo reconoce. ¿Por qué? Porque esa información está en documentación oficial, ¿vale? O le dices, mira, es que un PCR en sí mismo, aunque se haga los ciclos que corresponden, ni siquiera sirve como prueba de diagnóstico fiable, porque necesitas un cultivo viral. Un PCR, digamos que detecta algo, por ejemplo, un virus, un material genético X. Entonces, que tú tengas un virus,
¿vale? No significa que ese virus haya infectado tu cuerpo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El 33% de la población mundial, una tercera parte de la población mundial, daría positivo en PCR a la bacteria de tuberculosis. ¿Está infectada la tercera parte de la población mundial de tuberculosis? Obviamente no. Es un porcentaje muy pequeño de la población mundial el que está infectado de tuberculosis, ¿vale? Sin embargo, un PCR daría positivo a una tercera parte de la población mundial. Pero eso no es cierto. O sea, quiero decir, que tú tengas un material genético X por tu cuerpo no significa que ese material genético te haya infectado o pueda contagiar a otras personas, ¿vale? Entonces, si tú le haces razonar esto a la IA te va a dar la razón. Lo que pasa es que cuando son temas de discurso único, siempre lo va a justificar, ¿vale? O sea, te va a dar la razón, pero y ya te va a soltar la retahíla, ¿vale? Entonces va a justificar la historia de por qué se usaron los PCR, por qué las vacunas sirvieron o por qué las mascarillas sirven, etcétera, ¿vale? Pero esto solo ocurre cuando el discurso oficial es único. Por ejemplo, si estamos hablando de comprobar quién puso denuncias respecto al caso Mascarillas, caso Ábalos, aunque haya unos medios que estén en contra de Alvise y si hubiese puesto denuncias no lo hubiesen dicho, habrán otros que sí lo habrán puesto. De hecho, los medios en general, mucho más que contra Alvise, están contra mí, ¿vale? De hecho, yo estoy totalmente aniquilado mediáticamente y sí, el otro día salí en el Toro TV, pero porque el Toro TV no es un medio oficial y no sigue el discurso oficial, el discurso único oficial. Ya no me llaman de los medios. Entonces, igual que cuando yo puse denuncias, hubo un medio oficial, aunque luego, más tarde, hubo otro que también lo mencionó, por lo menos que yo sepa, Atlántico Hoy, pero hubo un medio oficial, el Cierre Digital, que contactó conmigo y os digo una cosa, contactó conmigo porque María Montero, que es la que me entrevistó, se la tiene jurada a Ángel Torres, que era el presidente de Canarias en ese momento y mi denuncia iba contra él. Si no, igual ni me llaman, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que me llamaron. Entonces, cuando tú usas la IA para ver si se han puesto unas denuncias o no y quién las ha puesto, ahí sí que te puedes fiar, ¿vale? Y aún así, como la IA coge solo de unos medios principales, a veces tienes que ayudar. Por ejemplo, yo tuve que ayudar y le tuve que decir, revisa los artículos del Cierre Digital, ¿vale? Porque ahí está todo, uno tras uno, contado todo el relato de lo que ocurrió. Porque María Montero fue la que llevó el caso a nivel, desde luego, periodístico. Y bueno, también es verdad que también coge de la Wikipedia, que en la Wikipedia sí que mencionan que yo tuve que ver con el caso Mascarillas y tal. No mencionan que Alvise Pérez la tuvo. O sea, quiero decir, cuando no es un tema de discurso único, sí te puedes fiar de lo que te diga la IA. Aunque a veces le tienes que ayudar y hacer que busque información en otros sitios porque no la encuentra de primeras. O no encuentra suficiente de primeras. Por ejemplo, en mi caso no hubiera sido necesario, pero para hacerlo mejor sí que le enfoqué sobre los artículos del Cierre Digital. Pero la IA es una herramienta muy útil. El problema es que va a dejar sin trabajo a mucha gente y seguramente los de arriba no lo van a compensar. Lo intentaron compensar creando una pandemia para que la gente se pinchara y esterilizarlos, porque al final, cuando el oficialismo te reconoce que el 42% de las mujeres inoculadas han tenido problemas graves con la menstruación, que yo te digo que son un 60, un 70 o un 80% fácil, pues está claro para qué era el pinchacito. Pero independientemente de lo problemática que sea o vaya a ser, o la gente que vaya a dejar sin trabajo, la IA te puedes fiar. Mientras que no le preguntes algo que sea de discurso único. Si le preguntas algo de discurso único y el discurso único miente, la IA te va a mentir. Si no, señores, no. Sí que no sean obtusos y cuando alguien utilice la IA para documentar algo, no acudan ahí como una manada de borregos a echar mierda sobre la información que se está dando cuando la información es correcta, ¿vale? No tiene por qué no serlo.
y no ser fiable. Bueno, un saludo a todos.